Buenas noches con todos, ¿qué tal? Yo soy Pedro Romero, soy doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Goethe en Frankfurt y actualmente trabajo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia como docente e investigador. El tema que menciona es la evolución, ¿sí? de los seres vivos, pero hoy quisiera conversar también un poco sobre la bioinformática y la genómica de este bicho que nos trae a todos locos, el coronavirus. Para eso estamos en este programa del espacio Punto y Solución, un espacio donde los especialistas se concentran para exponer sus ideas y además plantear soluciones. Y hoy día no estoy solo, estoy con un invitado súper especial que es el doctor Juan Pablo Cárdenas de Chile. ¿Sí? Juan Pablo, me gustaría que te presentes tú, Juan Pablo, en vez de yo dar un largo discurso. Cuéntame, Juan Pablo. Eh, Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a la gente de Punto y Solución por la invitación. Soy chileno, ¿sí? Nacido y viviendo toda la vida en Santiago. Eh, Desde hace como 10 años atrás empecé a tener contacto con Perú. Participé en un curso del año 2009 y luego empecé a ir a distintas instancias sobre todo en la costa norte de Perú, la zona de Chiclayo. Entonces he formado ciertos vínculos con la gente en Perú y eso ha sido bien bonito. Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Y esa es la razón por la cual sigo teniendo hasta el día de hoy contacto con gente en Perú. Soy bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile. Saqué mi doctorado en biotecnología en la Universidad Andrés Bello de Chile también. Y ahora estoy desde hace menos de un año en la Universidad Mayor, otra universidad chilena en donde estoy como investigador ya. Eh, y por las cosas de la vida he tenido la oportunidad de volver a tener contacto eh, con investigadores peruanos y en el marco del coronavirus también hay cosas que se están ido dando. O sea, he dado algunas charlas sobre eso al respecto y estoy muy contento y de cierto modo agradecido con la gente de Perú por haberme dado desde puntos tempranos de mi carrera la oportunidad de dar charlas, de hacer docencia incluso. Eh, Eso puedo decir al respecto. Súper. Bueno, tanto tú como yo tenemos experiencia en un campo de la biología, ¿no? Que cuando uno piensa en biología, piensa, ¿qué cosa estudia un biólogo? Pero cada uno de nosotros ha llegado a este campo por un camino quizás diferente, ¿no? A mí, como yo les decía, me gustaba mucho la evolución y empecé a aprender cosas sobre ADN, sobre genética, sobre biología molecular, y eso me llevó a conocer una disciplina que se conoce como bioinformática. ¿Y cómo fue de tu lado? ¿Cómo tú llegaste a ser bioinformático? ¿O te consideras Eh, bioinformático? Quizás no. sí, Sí. bueno, de cierto modo llegué a la bioinformática más por el lado bio que por el lado informática. Y también fue más por el lado de los microbios. Siempre me llamaron la atención las bacterias. Sobre todo al principio de mi carrera me llamaba mucho la atención aquellas bacterias que podían vivir en una acidez extrema, pH que el ser humano ni siquiera ha concebido que podría vivir. Estas bacterias no solamente viven, sino que necesitan esa acidez para vivir. Entonces llamó la atención también, también me llamó la atención el lado de la filogenia, el lado de la bioinformática, porque experimentalmente estas bacterias son muy difíciles de trabajar. Entonces por eso le empezamos a dar por el lado de la bioinformática primero. Bueno, la bioinformática es una disciplina de la biología que ha revolucionado básicamente todo. Es nuestra ciencia de datos. La Uh -huh. biología ahora es datos, tenemos muchos datos. Y Sí. uno de esos datos particularmente son los datos sobre los genomas. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo podemos explicarle a las personas que no están en la ciencia qué es un genoma? El genoma. El genoma es una cosa muy interesante porque existe una analogía que es como el libro de la vida, en donde cada página tiene una serie de instrucciones o el relato sobre cómo la célula se comporta. Con ciertas aproximaciones podemos decir de que el genoma, si uno lo empieza a leer a partir de lo que es, porque está compuesto en las células de ácido desoxirribonucleico, que es esta enorme doble hélice, que tiene muchas unidades pequeñas llamadas bases, y que por esas cosas en la vida, nosotros los científicos interpretamos cada base como una letra.
Entonces, Ujú, letras forman palabras, palabras forman párrafos, y así se logra un gran libro de varias páginas. ujú, Por ejemplo, si hablamos de una bacteria, eh, un genoma, o sea, este libro de la vida de la bacteria contiene aproximadamente 3 millones de letras. El ser humano tenemos 23 pares de 30. libros, Ujú, de sí, 23 pares de tomos, y en total, cada tomo en total forman como 9.000 millones de letras. Entonces, este concepto de genoma es bellísimo porque, de algún modo, y aquí es donde entra la bioinformática hermosamente, convierte la noción de algo biológico, algo que son moléculas, moléculas circulando en el ambiente o que están confinadas en un lugar vivo, los convierte en unidades de información. Se pueden visualizar o por lo menos interpretar, al menos a nuestro ojo humano, como una unidad de información, algo que se ujú. puede leer y procesar. Entonces tenemos información, ¿no? Y esta información puede ser enormísima si hablamos de humanos, pero también si hablamos de, no sé, de frijoles, Ujú, ¿sí? Y puede ser muy pequeño, como en el caso de nuestras mitocondrias, ¿no? Estas organelas que están dentro de nuestras células. Y también tenemos genomas pequeños en el caso de los virus, ¿no? ujú. Entonces, no sé, yo siempre cuando doy clase pongo el virus del HIV, el virus del SIDA. Y este virus es un virus que tiene un genoma muy, muy pequeño, que está compuesto por algunos genes, ¿sí? Entonces, estos genes sirven para que el virus se replique y para que invada la célula y haga todo su rollo. Es así como nosotros podemos conocer la información de los virus. Cuando llegó este nuevo virus, el coronavirus, pues también necesitábamos conocerlo. Y la primera forma de conocerlo, ¿sí? Además de los casos sintomáticos y clínicos, es conocer su genoma. ¿Tú sabes desde cuándo tenemos la información de los genomas del coronavirus? El primer genoma del coronavirus, de una cepa de Wuhan, se obtuvo cerca de la primera quincena de enero, Ujú, cerca de la primera quincena de enero, y fue súper importante porque, por ejemplo, abrió la posibilidad de crear el método de diagnóstico por PCR, porque, ¿cierto? Hablando sin mucho detalle, PCR necesita que conozcas secuencias de la cosa que estás detectando. ujú. Entonces fue interesante saber qué regiones habían en el coronavirus que eran conservadas, y por eso pudieron rastrearlo ahora por PCR. Fue Claro, para los que aproximadamente nos como están escuchando, la PCR aquí está asociada con la prueba molecular, ¿no? Le llamamos la prueba molecular. La prueba molecular estándar usa esta técnica PCR que usan las maquinitas y muchas temperaturas, pero necesitamos, como decía Juan Pablo, saber ciertas regiones, ciertos genes del coronavirus. Y la forma de conocerlos puede ser, ¿no? Conociendo su genoma, la información completa. Entonces, ahora que ya tenemos el genoma del coronavirus, ¿qué conocemos de él? ¿Qué información nos da este genoma? el genoma del coronavirus. Es bastante interesante porque, eh, cuando se empezaron a saber nuevas secuencias del coronavirus, como tú puedes explicarlo bien mejor, Pedro, empezaron a hacer Uy, árboles sí. del coronavirus. Ujú. Y es hermoso porque tú puedes dar más detalles sobre lo que es un árbol, porque tú eres el Sí, más bueno. experto en biología evolutiva. Evolución. Todos los seres vivos estamos conectados de alguna manera. En realidad, ahora voy a decir, todos los seres que tengan ácido nucleico, ¿sí? Como un coronavirus. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber qué tan emparentados estamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mi hermana, tenemos un ancestro común, que es nuestro papá, y con mis primos tenemos un ancestro común, que es nuestro abuelo. Y con Juan Pablo probablemente tengamos un ancestro común, solo que no está ni en la primera generación ni en la segunda, sino que muy, muy, muy atrás. Lo mismo se puede hacer con los virus. Podemos conocer cuáles son los ancestros comunes y podemos saber, por ejemplo, cómo se están dispersando y de dónde se están dispersando. Porque esa es una de las preguntas más chéveres para contestar, ¿no? ¿De dónde están viniendo los virus? Porque siempre se habla del paciente cero, pero muchos estudios a nivel genómico nos están mostrando que en muchos casos no hay un solo paciente, sino que es una introducción múltiple que ocurre en varios países. ¿Sí? ¿Alguna información más molecular de tu lado sobre, Eh, sobre el genoma?
Lo que pasa es que el coronavirus es un virus de RNA, a diferencia del genoma celular de los seres vivos, que es de DNA o ácido desoxirribonucleico. El genoma del coronavirus es de RNA, que es ribonucleico. Y el coronavirus tiene una cosa muy interesante porque para hacer un genoma de RNA es bastante largo. Ujú. Y además por la naturaleza de cómo el coronavirus se replica dentro de una célula, porque hay algo hermoso de los virus, que dentro del punto de vista molecular, quiero decir, que a diferencia de las células vivas que se tienen que dividir para multiplicarse, los virus se comportan como partes de un auto en una fábrica. O sea, tú haces varias piezas en separado, puedes hacer cientos de piezas, y después de las cientos de piezas diferentes, empiezas a unirlas y obtienes una versión activa del virus, que está completamente ensamblada con su material genético, con sus proteínas e incluso con su envoltorio. Entonces, el coronavirus tiene muchas cosas que tienen otros antiguos miembros del coronavirus previamente conocidos. Ahora hay una cosa muy interesante porque se parece un poco a otras dos variantes que habían ocurrido entre los seres humanos. Ajá, Que, exacto. Hay que decir que este coronavirus lo llamamos nuevo coronavirus. Eso quiere decir que hubo otros coronavirus en el pasado, y no tan pasado, ¿no? El SARS, el MERS y algunas otras variantes de coronavirus. Entonces, si bien lo llamamos es una nueva variante, conocemos los genomas y conocemos cómo es la estructura genética de coronavirus anteriores. Y como comparten un ancestro común, la estructura genómica y el genoma va a ser muy parecido. Ese es nuestro primer punto. ¿Sí? Estos coronavirus existieron antes y de otras maneras, de otros tipos, y nos permiten conocer y aprender un poco mejor cómo es el coronavirus actual. Uh-huh. sí, y al respecto, ha habido todo un revuelo porque, por un lado, los teóricos de la conspiración dicen, no, este virus fue creado en laboratorio, este virus fue manipulado genéticamente. Uh-huh. Otros dicen que la evidencia no dice eso, y esto es muy importante porque gracias a la secuencia del genoma, podemos decir con mucha seguridad de que el coronavirus es un virus natural. Uh-huh. Terriblemente, es terrible porque de la naturaleza salió esta cosa monstruosa que está enfermando a más de 7 millones de personas, que ya ha matado cientos de miles de personas, pero, pero al menos el ser humano no se le puede asignar tal nivel de De progreso. conspiración, ¿no? Sí. Entonces, ¿y por qué se creía que el coronavirus estaba producido, ¿no? En un laboratorio han salido noticias que desde China, que tenían sus laboratorios ultra secretos y trabajaban con coronavirus, probablemente, porque bueno, es una enfermedad que está asociada a estos lugares. Y entonces la pregunta de la charla es, ¿cómo nosotros podemos estar seguros y tener esta evidencia para decir que el coronavirus no ha sido diseñado conspiranoicamente por Bill Gates y Soros y, no sé, Piñera y todos los demás? Eh, una de las razones más importantes que hay es de que al ser un virus de RNA, hoy día se sabe de que los coronavirus como familia, para ser manipulados genéticamente necesitan una serie de tratamientos que involucra, por ejemplo, pegar un trocito del gen en un virus que lo lleve de la mano hacia la célula para hacer la ingeniería genética o algo así. Y todo eso siempre dejaría vestigios en la secuencia del DNA, o en este caso la secuencia del RNA del virus. Pero si visitamos la secuencia de los miles, fíjense, los miles de variantes de coronavirus actual, la variante pandémica que ya han sido secuenciadas, uno no encuentra vestigios de esa manipulación genética. Ujú. Y Entonces, eso no ha llama sido mucho la atención. manipulado genéticamente. Yo también leí en las noticias, el coronavirus se parece al coronavirus, al HIV, al virus de HIV, al virus del SIDA, porque habían comparado los genomas y habían unas partecitas muy pequeñas del genoma del HIV que se parecían al genoma del coronavirus. Y entonces cuando vi esto dije, no, pues no puede ser. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues, los organismos pueden tener algunas similitudes, ¿sí? Y no necesariamente esas similitudes significan que provienen de un mismo ancestro común,
¿sí? Esas similitudes pueden ser porque el ácido nucleico muta, ¿sí? Existen mutaciones, y algunas mutaciones pueden ser hasta conservadas, ¿no? En muchos virus, no necesariamente en dos virus especiales. Sí, y puede ser, entre comillas, el mérito del virus de haber evolucionado para llegar a tener esas composiciones. Por ejemplo, hay una región en la proteína S, que es la proteína más importante en cómo el virus entra a la célula, que tiene una inserción que no está en los otros coronavirus, incluso en Exacto. los parientes no humanos más cercanos. Pero en mayo se publicó un genoma de una variante de coronavirus de murciélago que tenía algo que se parecía a esa inserción. Entonces esa inserción probablemente eh, tuvo ancestros intermediarios en especies no humanas. Exacto. Entonces eso reafirma la idea de que el coronavirus tuvo un origen natural, sobre todo esas Ujú. zonas tan sofisticadas que tenía. Exacto. Entonces, ahora que ya sabemos que no lo hemos diseñado, entonces ocurrió en la naturaleza para mala suerte de nosotros. Y como tú dices, empezó a ocurrir probablemente, ¿no? En algunos otros organismos, animales. Y tenemos como que dos candidatos, ¿no? El murciélago y estos pangolines, ¿no? No sé, acá lo más parecido que se me viene en la cabeza a un pangolín es un armadillo. No sé cómo en Chile igual se dice armadillo. Ujú. Sí, o Quirquincho. Quinquincho. Ok, entonces tenemos estos dos candidatos, ¿no? ¿Y por qué son estos dos organismos los candidatos? Es súper interesante porque han visto que cuando toman ciertos virus del murciélago, por un lado, ciertos virus del pangolín por el otro, y después los cotejan con el virus humano, notan que hay trocitos del virus que vienen de murciélago y trocitos que vienen del pangolín. Y eso es muy extraño porque ¿cómo se puede ocurrir eso? Ahora la respuesta no es tan difícil de evaluar porque naturalmente ocurre de que cuando dos virus muy parecidos entran en una célula, hay una gran posibilidad de que ambos virus se compartan segmentos cuando se empieza la Claro, o replicación, sea, lo que se llama recombinación. un error Sí, es un que produce error. Ujú, esto que llamamos recombinación, ¿no? Entonces, el material genético de un virus y el otro, pues se puede mezclar, como mezclar un mazo de cartas de un ujú. color y de otro. Y vamos a tener un mazo nuevo, ¿sí? Con genes de un Sí. tipo de virus y con genes de otro tipo de virus. En este caso no son genes diferentes, sino porciones del gen. Y Ujú, lamentablemente una de esas porciones está en la proteína Spike y ujú. hace que sea Y mucho más, ¿cómo decirlo? específica al ser Ah, humano. exacto, Sí, le da específica al una ser humano. innovación. Sí, le da una innovación. De hecho, hace poco también salió un artículo de que ese nuevo trozo es súper importante para la gran capacidad que tiene este nuevo coronavirus para infectar específicamente al ser humano, porque incluso Ujú, se mimetiza con una proteína del ser humano. Entonces, a ese nivel de sofisticación, podríamos decir evolutivamente, se consiguió esta cosa en adaptarse. ujú. Bueno, entonces hemos hablado un poco sobre esta proteína, ¿no? La Spike. Y esta proteína es famosa porque se está utilizando, por ejemplo, tanto para los diagnósticos como para la producción de vacunas. ¿Qué información tienes tú sobre la actual producción o desarrollo de vacunas en base a los genes o proteínas del coronavirus? ¿Es solo la Spike o se está utilizando otras proteínas? Acerca de vacunas y fármacos, Spike tiene un rol importante, pero también están haciendo vacunas y fármacos contra otras partes del proceso del virus. Por ejemplo, Ujú. este virus necesita una cosa que se llama una proteasa, porque cuando genera sus proteínas, una vez que está dentro de la célula, necesita partir esas proteínas en varios trocitos para que siga el Exacto. proceso de La replicación. proteasa es una proteína como una tijera. Sí. Entonces, si tienes una proteína grande, va a venir la de encima y la va a cortar. Y así vamos Ujú. a tener los bloques, los ladrillos para construir el virus. Ujú. Sí, y esa proteasa es uno de los blancos en que se han creado drogas para evitar que el virus siga su curso. Chévere. Y, Entonces, volvemos al genoma de nuevo. Y yo quería contarles un poco la idea que comentamos hace un rato, ¿no? Con el genoma uno puede seguir al virus, ¿sí? Si yo
Si yo tengo la secuencia genética del virus, yo puedo saber, ah, ya, esta está asociada a esta persona, y esta persona estuvo en contacto con otra persona y probablemente tengan la misma secuencia genómica del virus y probablemente sea cierto. Y así podemos empezar a trazar cómo ha ido viajando el virus a través de todo el mundo. Y tenemos una página muy, muy importante, ¿no? Que se llama, una se llama Gisaid, con G, Gisaid, y la otra se llama NextStrain, donde ustedes, si entran a internet, pueden buscar ambas páginas y ver gráficos geniales de cómo se ha ido dispersando el virus, ¿no? Y sobre todo en NextStrain. En Gisaid tenemos más bien los datos. Y eso es algo que te quería preguntar. ¿Qué conocemos sobre los nuevos coronavirus en Latinoamérica? ¿Qué En Latinoamérica. información existe en las bases de datos? Bueno, se ha podido trazar que algunos países tuvieron un origen, eh, las cepas de coronavirus tuvieron un origen y que cada país tuvo orígenes diferentes. O sea, siguiendo este modelo de que por avión llegaron las personas infectadas de distintas regiones, por ejemplo, de Europa. Hay algunos, por ejemplo, el caso de Chile, en donde llegaron personas de Asia, del Asia Oriental, o sea, Ujú, cercanía de China, Vietnam, pero muchos llegaron de Europa. Y de hecho, tú puedes distinguir los linajes de los grupos que llegaron de Europa y los grupos que llegaron de Asia. Forman grupos familiares perfectamente rastreables. Y eso es lo bonito de usar la información genómica para poder observar este historial de cómo se esparció por el mundo. Y eso no es exento a Latinoamérica tampoco. ujú. Pero para ello necesitamos la información. Entonces, ¿qué Ujú. tanto de información genómica tenemos ahora para Latinoamérica? Yo he estado chequeando de a pocos, y por ejemplo, en el caso de Perú, hasta ahora tenemos un genoma. ¿Sí? No sé, cuéntame, Chile, Argentina, Uruguay. Uruguay tiene un buen esfuerzo genómico, al igual que Brasil. Ujú, Argentina, desde hace un tiempo atrás, también pegó un salto más o menos grande. Argentina pudo adherir varias decenas de genomas de su origen. Chile incluso tiene una iniciativa multiuniversitaria que se llama el Genoma COVID, que es donde están alojando ya varias decenas de genomas de distintos lugares de Chile, no solo Santiago. ujú. Eh, México está haciendo algo, no recuerdo bien en qué están, pero están trabajando en algún proceso. De hecho, algunos investigadores mexicanos han propuesto que ciertos fármacos podrían interactuar con el SARS-CoV-2. Ujú. Y Chévere. ¿Y estos datos de Chile ya están en las bases de datos públicas o todavía están dentro de la iniciativa de las universidades? algunas ya están. Sí, Ajá. algunas ya fueron subidas, por ejemplo, al GISAID. Ujú. Súper. Chévere. Y an- sigamos a ver, como tengo una duda más, ¿no? Ya. Un científico va al laboratorio, hace el trabajo, obtiene los resultados y es feliz. Lo que tiene que hacer es publicarlos, ¿no? Ujú. Ahora hemos tenido ¿cómo es? Una tormenta, no de citoquinas, sino una tormenta de algo que se conocen como preprints, Preprints. prepublicaciones. Ujú. Y muchas veces la prensa agarra estos preprints y los ponen en el periódico y dicen, ya, científicos descubrieron esto, científicos descubrieron que, no sé, que hay una mutación más terrible del coronavirus y esto. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tipo de divulgación preprint? Bueno, no hay que dejar de estimar que el preprint igual es algo muy valioso, porque hace que uno Sí. sepa algo cosas antes, pero aún así hay que cotejar el hecho de que en la ciencia se necesita revisión. Por eso todas las revistas formales tienen lo que se llama revisión de pares, por pares. O sea, un colega tuyo que sabe más o menos del tema dice, oye, esto, le falta tu metodología, le falta algo, tus conclusiones no son tan apropiadas, etcétera. Uno necesita ese tipo de revisiones. Eso es quizá el punto flaco de los preprints, pero siempre hay que tomar en cuenta que el rol de los preprints es decir que hay alguna posibilidad, Ujú, pero siempre hay que también tomar en cuenta que hay que mirarlo con cierto cuestionamiento, porque para eso está la revisión por pares. ujú. Súper. ¿Qué más? Acá tengo como subtema la búsqueda de un tratamiento o vacuna. Creo que te pregunté un poco, pero si quieres, pues
explorarte un poco más cómo ves tú esta búsqueda. Siendo honesto, bueno, hace un tiempo atrás salió un artículo en donde decían que había literalmente más de 100 proyectos diferentes de búsqueda de vacunas en distintos estados de avance y que unos pocos, un manojo como 5, 7, están ya iniciando fases clínicas. Ahora hay que considerar de que el proceso de generación de la vacuna igual es un proceso largo y costoso. Entonces, y no siempre llega a buen término. Entonces, en cuanto más posibilidades haya, mejor. Ahora, también quiero destacar que tanto en Perú, como en Argentina, como en Chile también, hay gente del país, gente local quiere hacer un esfuerzo para crear una vacuna. Y eso es súper loable porque la ciencia en Latinoamérica necesita que podamos resolver nuestros propios problemas con ciencia. Sí, Y eso es cierto. Sí, eso es algo importante. justo hoy, hace, no sé, unas horas en la mañana, en la universidad donde trabajo, Cayetano, un grupo de investigadores ya ha divulgado información sobre un nuevo test de diagnóstico. Y esto es súper importante porque, como tú dices, nosotros en Latinoamérica necesitamos resolver nuestros problemas nosotros mismos, ¿no? No depender mucho de Estados Unidos, de Europa, sino que necesitamos también generar información por nuestra parte y aplicarla a nuestros problemas, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, que test de diagnóstico tenemos, bueno, ahora en Perú, en Brasil probablemente, Argentina, no sé si Chile, si ya tienen algún test de tipo molecular o... Sí, han hecho innovaciones sobre eso también. Sí, puedo decir que Ujú, sí. sí. Y estos test de diagnóstico van a funcionar mucho mejor si conocemos los genomas que están aquí, ¿no? Ujú. Porque estos genomas pueden tener algunas mutaciones diferentes comparados con genomas que se encuentran, no sé, en Estados Unidos, en Europa. Aún así hayan venido de ahí, la tasa de mutación del virus me parece que no es muy alta, ¿no? No es que cambie súper rápido, pero si existe un cambio, este podría afectar de alguna manera algún tipo de test de diagnóstico o vacuna. Ujú. Sí, no es tan alta. Afortunadamente no es tan alta como la de la influenza, pero sigue siendo la tasa de mutación de un virus, que es relativamente alta. Ujú. También te quería preguntar un poco sobre cómo ves tú el rol de los científicos ahora. Yo creo que, no sé, lo ponía en el Twitter, la biología molecular se ha puesto de moda, todo el mundo ahora habla de biomolecular, de virus, de genética, y no sé cómo te ha ido a ti, cómo has tenido más presentaciones como estas, estás siendo bastante buscado por medios no académicos para poder presentar temas científicos. Eh, yo creo que aparte del rol de investigación, que es esencial, o sea, es parte de la respiración de un científico, también los científicos tienen que tomar un rol más importante en divulgación, porque no es con todo el respeto que merecen los periodistas, porque el trabajo que hacen es importante, eh, tiene que haber una interfaz entre lo que un periodista puede decir y lo que un científico puede cotejar, porque a veces cometen errores, es natural que cometan errores. Entonces, es muy loable que los científicos empiecen a hablar sobre ciencia a la gente, que Sí, salgamos de y a algún modo de entrenarse, a hacer nuestra... media training, porque igual los científicos pueden tener los resultados, pero pasarlos a la gente y que se entienda bien el mensaje, ¿no? Es Sí. a veces complicado si uno no tiene sobre todo experiencia comunicando, porque una cosa es escribir un artículo científico tenemos casi el molde en la cabeza, ¿no? Y otra, pasar esto hacia la sociedad y que también los medios, a veces yo siento que los medios como que, no sé, o echan muchas flores a los científicos, o más bien dicen, no, los científicos no dicen absolutamente nada cierto, siempre están contradiciéndose, siempre están cambiando las metodologías o los resultados o, qué sé yo, las conclusiones de sus trabajos. Sí, bueno, es que así es como funciona la ciencia, es un proceso de ensayo y error, Uh-huh. literalmente. Entonces Sí. hay que tener conciencia de eso. Y muchos de los resultados no llegan rápido, toman su Ujú. tiempo y a veces, no sé, yo diría, hasta nuestros prejuicios nos nublan, ¿no?
Ujú. Pero cuando tenemos un resultado, lo comparamos con nuestros pares y nos dicen, todo ok, bueno, ahí va. Y si nos dicen está mal, bueno, ahí quedamos, ¿no? Los científicos estamos hechos para hacer hipótesis, ¿no? Generar muchas hipótesis, pero hay que probarlas y hay que tener mucha seguridad y evidencia de que lo que estamos diciendo es realmente lo correcto. ¿Sí? Y ni Sí. aún así estamos seguros, porque de un tiempo puede venir alguien y decirte, no, tú te equivocaste y yo te puedo mostrar cómo y tengo evidencia de cómo. Aquí en Perú tenemos, sí, o sea, tenemos, no diría si problemas, pero hay sobre todo los grupos médicos, ¿no? Que están recetando ciertos medicamentos, hidroxicloroquina, ivermectina. No sé cómo es el caso en Chile, cómo están manejando los tratamientos para el coronavirus. Hasta donde sé, y bueno, igual hay ciertas restricciones sobre casos basados en evidencia. O sea, no se da tan taxativamente el tema de que si hay alguna droga que es sospechosa de hacer bien, inmediatamente la tomen, sino que tratan de guiarse más bien por la evidencia. Ahora, sé que como que la única que realmente podría ayudar es la dexametasona, pero es un Sí, concepto súper... hace unos 3 o 4 días también desperté y ahí vi en el Twitter la dexametasona. eh, bueno, la primera noticia decía, la dexametasona cura el coronavirus. Y luego, cuando uno empieza a revisar, bueno, va al portal del estudio y ahí te dicen, ¿no? La dexametasona ha mostrado cierta influencia en pacientes, sobre todo muy, muy avanzados, y que no se recomienda para pacientes con síntomas muy, muy tempranos, ¿no? Pero puede generarse un problema porque si eso llega a la gente, ¿no? Te lo mandan por WhatsApp y te dicen, toma dexametasona, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a la farmacia a comprar la dexametasona y empezar a tomarla, ¿no? Y eso puede generar problemas posteriores. No sé si eso ha ocurrido en Chile, si ha habido problemas con el suministro de medicinas o medicamentos en las farmacias de la eh, ciudad, de las ciudades. en algunos casos, sí, en algunos casos, puedo decir que sí. Ahora, igual hay mucho también de esto de los remedios naturales, que a eso también la gente le da más, le da más impacto. Por ejemplo, esto de las gárgaras para eliminar el coronavirus, por ejemplo. Hay mucha gente que comparte eso por todas las redes sociales y, y genera confusión en el fondo, porque no es información verificada. Y pasando del tema de la comunicación en la prensa, yo quería preguntarte cómo es la comunicación entre los científicos, ¿sí? La comunidad científica y la política en Chile. ¿Cómo está esa interacción? ¿No? Porque aquí tenemos muchos científicos que, bueno, tienen resultados, tienen evidencia, pero luego se chocan contra la burocracia y contra tomadores de decisiones que o no les gusta la evidencia o simplemente no se lo creen o no les parece, no sé, necesario. Es un tema un poco controversial. En Chile, hace realmente poco tiempo, hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología. De hecho, todavía está a cargo el primer ministro de Ciencia y Tecnología de la historia, el primero en la orden. Y han habido ciertos conflictos porque, por un lado, hay un grupo de científicos que alzaron una carta oficial hablando en contra del ministro, porque de algún modo solventó algunas cosas de un ministro de salud retirado ahora asumió otro hace poco, y es complicado, porque hay muchos científicos que habían dado anuncios, que están haciendo estos modelos continuamente, pero de algún modo al parecer no fueron del todo escuchados. Entonces ahí queda esa sensación como muy de, de, de amargo, de que a lo mejor no hay todavía una buena comunicación entre los científicos y el gobierno. Ujú. Todavía es problemático. Aún habiendo un Ministerio de Ciencia y científicos en el gobierno. Sí, bueno, aquí yo estoy a favor de que haya un Ministerio de Ciencia aquí en Perú también, pero yo creo que va a tomar su tiempo todavía. ¿Qué más? Perfecto. Tenemos preguntas, varias.
Ah, ¿alguna idea de cómo se comporta el virus dentro del cuerpo humano? Es una interesante pregunta. Bueno, el principal tropismo, o sea, el principal como dedicación que tiene el virus es por las vías aéreas, pero se ha observado de que puede llegar a causar daño en el tejido hepático y en el riñón. Ahora hay una cosa muy extraña porque también se ha visto que induce ciertos patrones de coagulación, entonces pueden provocar trombosis. Sí, y Entonces, aquí también hubo muchos médicos recetando anticoagulantes y la gente iba al hospital súper mal. Salió una noticia hace poco de digamos, el efecto del coronavirus sobre diferentes tipos sanguíneos, ¿no? El tipo A, el tipo B, el tipo 0 o ABO, como lo llamamos. ¿Tienes algún comentario sobre ello? Por ejemplo, aquí eh, en Perú mucha gente es de tipo O y se supone que el tipo O es el que menos se afecta, pero estamos igual de afectados. no he leído más, pero sé que el paper incluso ya salió en una revista revisada por pares, así que de Ujú, algún modo se puede ver con buenos ojos. ujú. Nos preguntan sobre la labor periodística en los países. Sí, bueno, creo que la opinión ya Ujú, está bastante dada. Yo creo que algunos periodistas sí se han tomado el tiempo para poder hacer varias preguntas, pero en otros casos simplemente la prensa rebota y rebota una frase y ya, y eso queda, ¿no? Y entonces es un teléfono malogrado que sigue, sigue y sigue. sí. Y sería bueno que también a veces se puedan corregir, ¿no? No sé qué tan común es en la prensa que se corrijan algo, que alguien salga diciendo, no, la verdad es que la vez pasada me equivoqué y tengo que cambiar esto que he dicho. No sé cómo es en Chile. Eso igual es poco frecuente, pero sí, yo Ujú. también estoy de acuerdo de que la prensa tiene que tener un rol de información, pero de buena calidad. Sí, Pero desafortunadamente es poco ah, frecuente eso. sí, Eh, eso, necesitamos, yo creo, la interacción entre los científicos y los periodistas, pero interacción de verdad, o sea, sí, conversen, que no es solo entrevista y una notita en el periódico, ¿no? Sino un poco más una de conversación. qué, sí, algo como esto, ¿sí? En vez de dos Ujú. científicos, mejor un científico y un periodista. Tú el científico, por supuesto. Ah, ¿crees que logramos la vacuna para fines de año? También creo que está un poco complicado, no sé. Yo diría que Sí, no es sabemos. difícil. Esa es la respuesta que te va a dar un científico casi siempre. Te va a decir, bueno, no Ujú, sé, depende mucho de la evidencia. ujú. Saludos de Chile, dicen. Juan Pablo, ¿qué sabes de variantes genéticas del coronavirus en Chile? Si están relacionadas a alguna severidad, ¿no?, de la enfermedad. Hay estos papers que dicen, esta mutación puede ser mucho más apocalíptica, yo la llamo. No sé si has leído sobre ello. Bueno, la diversidad del coronavirus en Chile todavía está en avance, pero no sé si hay todavía estudios que han podido asociar mutaciones con severidad. De hecho, creo que algunos grupos propusieron eso, pero vamos a estar atentos al respecto, porque es un tema Ujú. muy bueno. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque así como el virus tiene su diversidad genética y sus mutaciones, nosotros, poblaciones humanas, también tenemos nuestra diversidad genética, nuestras mutaciones y nuestras enfermedades. Entonces, hacer estos estudios de correlación entre la diversidad genética del virus y la diversidad genética humana suena bastante genial, sobre todo para ver estos Sí, problemas asociados a ciertas enfermedades genéticas. sí. Eso, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que súper bien, ¿no? Vamos 40 minutos. Ujú. ¿Sí? Súper. Entonces, Pablo, quisiera pedirte, no sé, un comentario un poco como para resumir toda esta charla bien interesante. ¿Por dónde Eh, crees que vamos? ¿Hacia dónde crees que vamos? bueno, quiero destacar algo súper importante porque si uno empieza a ver todos los patrones de aumento del conocimiento, publicaciones, bases de datos de genomas, estamos probablemente en un momento de la historia en donde nunca antes se había sabido tanto y tan rápido sobre un agente infeccioso. Nunca. Ujú. Sí, Entonces no es estamos, solo la prensa. sí, no es solo la prensa, es todo el esfuerzo de una comunidad de miles de científicos en todo el mundo. Ujú. Entonces, dentro de todo lo triste y lo amargo, lo oscuro que ha sido esta cosa de la pandemia, hay una luz de esperanza por el trabajo que nosotros como especie humana podemos hacer.
Sí, yo creo que este tiempo es un tiempo para los científicos, sí, de los científicos. La gente se está dando cuenta cuál es el aporte que nosotros podemos dar para la sociedad, ¿sí? No es que estemos metidos en un laboratorio esperando que salga, que ocurra algo mágico, sino que realmente nuestros aportes pueden cambiar el destino, ¿sí? Algunos de ellos, quizás no todos. Yo soy muy también a favor de las ciencias básicas, por ejemplo, ¿sí? Y las ciencias básicas nos ayudan, por ejemplo, para saber una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos coronavirus diferentes existen en el mundo? Hace 5 años alguien se habrá preguntado eso, o hace 10 años alguien se habrá preguntado eso. Quizás sí. Y quizás postuló con ese proyecto un financiamiento y le dijeron, bueno, ¿para qué vas a estudiar este virus que está en, no sé, en algún lugar perdido del Asia? ¿Tiene sentido? Sí, a veces yo creo que se ve mucho en la aplicación, y eso está bien ahorita, ¿no? Ahorita es necesario tener test de diagnóstico, tener vacunas, pero también es necesario el conocimiento previo, el conocimiento fundamental, y para eso estamos los que hacemos ciencia básica, biología molecular, genética, evolución, y muchos otros campos que nos pueden ayudar luego a responder ciertas preguntas, ¿sí? No sé cómo lo ves tú, cómo estás tú, ¿estás más para el lado de la ciencia básica o el lado de la ciencia ya aplicada? Es que son caras de una misma moneda. O sea, no puede haber ciencia aplicada si no hay ciencia básica. Y la ciencia básica siempre va a tener un impulso que inevitablemente la va a llevar a la aplicación, porque es parte de su espíritu, es parte del espíritu humano también. Así como el hombre empezó a ver el fuego, después aprendió a usarlo, por ejemplo. O sea, siempre Ujú, unas observaciones básicas llevaron a aplicaciones. Eso es casi natural. ujú. Y bueno, tenemos unos 2 minutos más. Solo te quería preguntar, ah, en tu caso, ¿hacia dónde te está llevando el estudiar el coronavirus ahora? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Divulgación? ¿O también estás como entrándole a estudiar un poco ah, su genómica? ¿Estás interesado en eso o por ahora es más divulgativo de tu lado? Bueno, por un lado, divulgación. Y bueno, hace poco me contactó alguien un tesista, y quiere que empecemos algo sobre evolución de coronavirus. Así que ahí estamos viendo qué cosas hacer y esperemos que llegue a buen término. Un tesista de Sí, bueno, biotecnología de la mayor. sí, en mi caso también yo soy de biología evolutiva y de genómica y básicamente a mí me encantan los invertebrados, ¿no? Que son otra rama de bichos muy, muy interesantes, pero las mismas, no sé, no voy a decir las preguntas, pero las mismas herramientas, ¿no? Genéticas y de bioinformática pueden ser utilizadas para estudiar evolución, que es bellísimo. Puedes estudiar virus y humanos y caracolitos, usando las mismas herramientas, y eso es súper chévere. Entonces, de mi lado, yo también estoy como, sobre todo viendo la parte de Open Data, ¿no? Yo sí quiero que los datos estén abiertos para todos y que los científicos de todo el mundo puedan utilizar los datos que producimos aquí, o en Chile, o Excelente. en Uruguay, porque yo creo que es justo y necesario. Es Sí, tremendamente necesario que nos comuniquemos, así como yo y tú, entre Perú y Chile, gente de todo el mundo puede comunicarse, discutir sus ideas, discutir sus hipótesis y compartir evidencia. Eso. exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Ujú. Súper. Bueno, Genial. vamos 45, pero ¿algún comentario más, Juan Pablo? No sé. Bueno, el último comentario, dar gracias a esta oportunidad, a Punto y Solución. Gracias a ti, Pedro. Me encantó esta conversación, de verdad. Y bueno, y también saludo a toda la gente de la Universidad Mayor, a la gente de la Escuela de Biotecnología, a la gente del Centro de Genómica, que es mi casa. Saludos también a la gente de Genoma Mayor y también a la gente de Umbrella Genomics de Perú, porque estamos teniendo una alianza para hacer una cosa que espero salga pronto. Pero gracias, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad, Ok. muy agradecido. Bueno, gracias, Juan Pablo. Y también agradecer a todas las personas que han estado viéndonos esta media hora. Dicen que quieren que hablemos un poquito más de la vacuna. ¿Alguna idea más de la vacuna?
creo que hemos dicho, o bueno, para resumirlo, ¿no? Que tenemos esta proteína Spike, que es la proteína más inmunogénica, y hacia ella están dirigidas muchas de las vacunas. Y tenemos también otras proteínas. Tú hablaste de la proteasa, eso me Ujú. acuerdo, ¿sí? Que Sí. también es necesaria, y quizás debe haber algún otro gen necesario para Eh, que pueda ser las, inmunogénico o pueda ser atacado. las poliproteínas, porque las poliproteínas que se procesan por la proteasa son del complejo de duplicación del genoma viral. Entonces, si eso de Ujú. algún modo es intervenido, también puede causar un daño. Ahora también hay una cosa muy sofisticada que se llama las vacunas de DNA, que es darles a las células un DNA que codifica para algunas proteínas del virus. Y por la magia de la inmunología, eso de algún modo algunas células lo interpretan lo pueden interpretar como algo ajeno y van a empezar a crear inmunidad contra los productos de esos genes. Es algo muy Sí. interesante. Sí, eso es interesante, ¿no? Cuando uno piensa en vacunas, piensa en un líquido o algo que te mate, pero hay varios tipos de vacunas. Lo discutía con otros amigos hace poco. ¿Sí? Tengo un podcast que se llama Cuarentenados, síganlo en Spotify, Cuarentenados. Y ahí nos contaban que, bueno, pues hay vacunas que son del virus completo, enorme, que te meten, pero también puede haber vacunas de ADN, como estabas explicando tú, y, y había una vacuna interesante que era meter el DNA del virus en otro virus, en un virus que no nos haga tanto daño, como un adenovirus, me parece. Entonces lo metías dentro del Ah, virus sí. y ese va dentro de ti. Entonces, si esa vacuna funciona, imagínate explicarle a la gente que tienen que meterte un virus para curarte de otro. Uh, Ese es un súper sí, trabajo, o sea, no solo de los científicos, sino también de los comunicadores. Y es sí. algo, o sea, si funciona, bacán, pero estamos en un tiempo también donde hay mucha gente antivacunas, ¿no? Y ha habido muchos problemas con ello, ¿no? De cómo aceptar estos nuevos tratamientos en este caso sería el coronavirus. Ujú. Hay que pensar igual que las vacunas son del tipo de cosas que tienen mayor cantidad de pruebas, porque tiene que ser seguro. O sea, hay mucho cuidado con las vacunas. Eso es En- cierto. Entonces, tienen que confiar de que hay esfuerzos continuamente para chequear y rechequear que una vacuna es realmente segura, de verdad. Ujú. Sí, no porque en la prensa salga, ya tenemos la vacuna, significa que ya tienes la vacuna. Ujú. Toma un Sí, tiempo, toma sí. bastante tiempo, hay que hacer pruebas no solo en 2 o 3 animales, hay que hacer muchas pruebas y necesitamos estar, como dices tú, completamente seguros de que funcione para mandar. Una última chiquitita. Uh, Esta es una pregunta mucho más hacia el contagio. ¿Cómo es tu manera de limpiarte? Porque acá dicen, si limpiar los zapatos puede prevenir el contagio. ¿Tú crees que eso es ok? ¿O tú eres de los que dicen lavarse las manos, mascarilla, distancia social? Bueno, hasta donde sé, la evidencia muestra de que hay un riesgo bastante bajo en el tema de los zapatos, del calzado. Como que Ujú, el riesgo principal está o en el contacto cercano o en las manos, porque esos son como nuestros principales instrumentos de contacto con el otro, las manos y la relación, la cercanía de la respiración o ujú. cosas así. Sí, sí, igual creo que la idea es mantener 2 metros de distancia. ¿Sí? Dicen la distancia de una vaca. Aquí en el Perú están diciendo solo 1 metro. Bueno, 1 metro, 2 metros, mascarilla y mucha limpieza. Y, y bueno, a cuidarse mucho. Ahora en Perú estamos en las fases de reactivación y desde la siguiente semana empiezan a abrir los centros comerciales. Entonces, imagínate, va a ir gente. Y sí, en Perú no sé cómo nos ven desde Chile, y esto es algo que no te he preguntado. ¿Cómo son las noticias que se ven desde Chile sobre Perú? Eh, bueno, relativamente poco se habla de Perú en Chile porque Chile está en una situación muy extraña porque hace poco aumentó de forma así exacerbada la cantidad de enfermos por Ujú, coronavirus. Entonces en Chile realmente la gente está preocupada, pero todavía hay gente que a veces sale de la cuarentena, o sea, no, hay gente que no se cuida. Entonces ahí sí, está el bueno, problema. acá igual. Igual, o sea, hay ah, muchas personas con necesidad de salir, ¿no? Entonces, Perú
tú has estado en Perú y ves que tenemos economía formal, economía informal, y hay gente que si no sale a la calle no va a comer, no va a ganar un dinero para Sí, llevar a su casa. Entonces, eso es un sí, es verdad. problema enorme. Y yo siento que los Sí. tomadores de decisiones políticos hace unos 3 o 4 meses no la vieron. Sí, de Mucho, hecho, mucho Harvard y mucho extranjero, pero cuando pones las ideas ujú, aquí en el país, en tu ciudad, a veces no funcionan bien. ¿Sí? sí, de hecho, así, dado que lo mencionas, también en Chile está pasando algo así. Hay mucha gente que vive una venta al día. O sea, vive, si no vende ese día, no come. Sí, y también ha pasado ese problema. Y ahí ya hay un problema que ya va más allá de lo científico, que es algo político. Que cómo poder solucionar el dilema de que la gente, a veces hay gente que tiene que salir para comer. De verdad, sí, realmente es un dilema que, que pasa mucho por lo político. Ujú. Súper. Yo creo que con eso hemos pasado todas las dudas. Y nada, nuevamente encantado, Juan Pablo, de tenerte. Espero que tengamos otras charlas en otras oportunidades. Espero que también que la bioinformática en Latinoamérica crezca mucho más y que haya mucha gente más que, que haga bioinformática, que haga genómica y que estén súper conectados, ¿no? Porque al final va a ser el progreso de todos nosotros, de nuestros países y también de nosotros mismos como académicos o en la empresa, no sé, como investigadores. Ujú, Eso, sí. sí. Espero lo mismo también. Ujú. Listo. Julio, Talía,